sé ustedes, pero tengo la sensación de que nuestro país está en venta y que está en venta con nosotros adentro. Esto es la impresión que me ha dejado este foro que se está haciendo en el Centro Cultural Kirchner. Vaya paradoja, vaya paradoja. Y basta también la falta de respeto, digo, a la memoria y a la historia eh, de estos últimos años. Pero insisto, tengo la impresión de que estamos en una especie de góndola y que los ministros de Mauricio Macri son como los gerentes, ¿no?, del supermercado diciendo, bueno, pueden llevarse esto, pueden llevarse lo otro, pueden hacer con esto lo que quieran, pueden hacer con aquello de allá también lo que tengan ganas. Y lo que más me duele es que nosotros estamos adentro. Y que no solo estamos nosotros, están nuestros hijos, están nuestros vecinos, están nuestros parientes, nuestros padres, nuestros abuelos. Nunca, desde hace mucho tiempo, que no tenía esta sensación. Es una sensación de despojo, una sensación de ajenidad, de que aquello que creíamos propio y nuestro hoy está siendo rematado, puesto en oferta, con nosotros adentro. Hoy se conoció también el acuerdo que firmó la canciller Malcorra con el Reino Unido, que viene a romper una política de Estado en relación a la soberanía de las Islas Malvinas, de nuestras Islas Malvinas, que viene desde la época del gobierno de Ilía. El reclamo soberano sobre nuestras islas del sur hoy ha tenido un tropiezo histórico, yo diría una reversión histórica, y es la firma de un convenio entre Argentina y el Reino Unido por la cual prácticamente se les reconocen los derechos sobre plataforma marítima, etcétera, etcétera, etcétera. Porque para ser neoliberal como es el gobierno de Cambiemos, como es el gobierno de Mauricio Macri, tenés que tener una baja densidad de soberanía en sangre. Nadie puede vender aquello que ama. Se vende aquello que necesita vender o se vende aquello de lo que uno se quiere despojar. Este es un gobierno que no defiende la soberanía nacional, como tampoco defiende la soberanía popular. Y algo más todavía, que hoy se vio en la Plaza de Mayo. Ni siquiera la soberanía alimentaria de los argentinos. Ni siquiera la soberanía alimentaria de los argentinos. Una inmensa cola de gente hoy yendo a buscar fruta fresca, repartida por productores que estaban protestando, y que hizo recordar las escenas también donde se dieron peras y manzanas, ¿no? Los productores frutihortícolas que también estaban protestando por lo mismo, básicamente por la mala situación de las economías regionales, porque más allá de los colores, más allá de la fiesta, más allá de esta sensación de éxtasis que envuelve a los sectores financieros y empresarios de este país, al propio gobierno, a esta suerte de privatización del Néstor Kirchner para hacer una especie de banquete con nuestro país, la impresión que a mí me queda, y creo que algunos compartirán conmigo, es que había imágenes y escenas que hoy se vivieron allí en la Plaza de Mayo que habían quedado sepultadas en algún lugar de la historia argentina, en algún lugar de la memoria. Pero ver gente que se arrojaba prácticamente sobre las hortalizas, sobre el alimento, nos habla de algo. Y nos habla de algo muy profundo que está ocurriendo y que está pasando. Y eso que está ocurriendo, que está pasando, no se refleja en los medios tradicionales, pero ocurre igual. Ocurre igual y va a definir la elección del año que viene. Y seguramente va a definir la elección del año que viene en un sentido que al gobierno no le gusta. Porque yo creo que la gente el año que viene va a castigar tanto castigo. Va a castigar esta situación de parálisis económica, pero también este discurso casi esquizoide de un gobierno que no lee, no advierte, no le importa. Porque al fin y al cabo son las consecuencias de sus políticas, las políticas que el mismo gobierno adopta, y que generan lo que siempre describimos, ¿no? Y que viene siendo una constante a lo largo del año. Desazón, angustia, falta de esperanza, también la sensación de ajenidad. A muchos les debe pasar
que nos sentimos menos dueños de la Argentina. A muchos les debe pasar que nos sentimos menos dueños de nuestro propio destino. Porque cuando uno empieza a ajustarse, cuando uno empieza a apretarse con el bolsillo, con la economía, pierde algo también de su propia soberanía. Porque no está escrito en ningún lado que nosotros no tengamos que ajustar. Cuando yo escuchaba hoy lo que comentaba Carlos Heller en relación a lo que se dijo allí en el foro, y cuando uno escucha a los CEOs de estas compañías hablando, y en donde plantean números los economistas, ¿no?, que allí estuvieron también en relación al déficit argentino, que es mayor el déficit fiscal argentino al brasilero, al promedio regional, que la Argentina tiene un sobrecosto laboral que otros países no tienen. ¿Saben lo que están diciendo en realidad? ¿Saben lo que no perdonan la derecha de este país, el neoliberalismo de este país, los presuntos inversores que algún día, supongo, harán llover su dinero sobre nuestras pampas? Lo que no le perdonan a este país es la clase media. Si hay algo en relación a toda América Latina, y en particular a los países más cercanos a nuestras fronteras, que nos diferencia sustantivamente y cualitativamente, es esa inmensa clase media que generaron las políticas populistas que estos detestan. Porque la clase media es una construcción de las políticas populistas. Es una construcción de la intervención del Estado en la economía y la capacidad de darle bienes, servicios y derechos a una franja de gente que en otros países prácticamente no existe. O si existe, la clase media en otros países no tiene el grosor, la envergadura, la potencia que tiene en nuestro país. Entonces lo que vienen a decirnos es que esa clase media tiene que desaparecer. Clase media es un concepto muy amplio, es un concepto que va desde lo socioeconómico, pero también a la cuestión cultural. Ellos estarían conformes con un país donde no existiese ese fleje social, sino que hubiese ricos, ricos, muy ricos, y pobres, pobres, muy pobres. Así funciona el mundo, te dicen. Y es verdad. Cuando vos analizás cómo funciona el globo, en términos económicos, vas a ver que hay países productores de servicios que pagan muy bajos salarios, que tienen a su gente prácticamente en la esclavitud. En países donde no existen los convenios colectivos de trabajo, países donde no existe ni siquiera el salario mínimo, países donde la jornada de 8 horas es un invento, países donde no hay leyes protectivas de los trabajadores, países donde la clase media no existe. Pero que sí existe una inmensa masa de gente dispuesta a trabajar por $1 por día o por $2 por día, porque es la única forma de ganarse un sustento. La mayoría de esos países son los que producen la mayoría de las cosas que se venden en el mundo. Eso que cuando vas a Francia, cuando vas a Alemania, cuando vas a Estados Unidos y todo te parece baratito, bueno, viene de esos países. Y que son países que se estudian dentro de la ortodoxia económica como modelos de desarrollo y modelos casi de una potencialidad que en la práctica cotidiana son modelos que pueden tener resultados económicos desde una planilla Excel, pero cuando lo traducís a la vida real, a la vida real, a la vida del supermercado, a la vida de los derechos, de la vida de pagar una tarifa, de comprarte una cerveza, un sifón, a la vida real, a la vida de todos los días, en realidad estamos hablando de sociedades quebradas, sociedades incapaces de, por ejemplo, garantizarle a su propio pueblo el acceso a un derecho como puede ser la educación o como puede ser el agua potable. Yo creo que el gobierno de Mauricio Macri vino con una misión que es desterrar el populismo en la Argentina. Ahora, el populismo es mucho más amplio de lo que ellos suponen, porque en realidad a lo que ellos llaman populismo son gobiernos populares que han tenido como norte, como estrella polar, le gusta decir a Mauricio Macri, al presidente ahora, una cuestión que tiene que ver con niveles de distribución más equitativo de los ingresos, de lo que la Argentina produce. Y eso pasó con el irigoyenismo, pasó con el peronismo, pasó con algunos años de algunos gobiernos radicales, y pasó con el kirchnerismo. Cuando vos analizás populismo, vos te vas a dar cuenta que es transversal. Son aquellos gobiernos que han definido que la política económica debe ser algo que el Estado ordena y que la economía es algo que el Estado tiene que articular, el capital y el trabajo, para garantizar que mayor cantidad de gente acceda a cosas que antes no podía acceder. Y entre las cosas que uno puede describir a los que la sociedad argentina fue accediendo, no en su totalidad, pero que son
de alguna manera ya derechos adquiridos, están desde las jubilaciones, pasando por los aguinaldos, o las vacaciones, o la salud pública gratuita, o la educación pública gratuita. Todo eso fue una construcción del populismo. Si hubiera sido por la derecha, por el neoliberalismo, por los gobiernos conservadores o dictatoriales, en realidad, mucho de esto no se hubiera ni siquiera conseguido. La foto que nosotros vemos hoy, el paisaje social de nuestro país, de nuestra querida Argentina, tiene que ver fundamentalmente con la existencia de esos procesos populistas que garantizaron que gente pudiera acceder a cosas y que construyeron esta inmensa clase media que tiene nuestra Argentina y que nos diferencia de otros países de la región. Esa clase media es la que va a desaparecer. A esa clase media apuntan. Porque esa clase media se sostiene, entre otras cosas, con buenos salarios. Y quieren destruir el salario. Porque esa clase media se sostiene, entre otras cosas, también por el acceso a la universidad pública o a la educación pública. Y van a destruir también la educación pública. Porque esa clase media se construye alrededor de ciertos valores que van a ser valores desterrados si se concreta el proyecto de Mauricio Macri y a esta altura podríamos decir sus secuaces, ¿no? Porque no es Macri solo. Macri cuenta con un coro empresario, financiero, con el embajador de los Estados Unidos, también con los principales grupos monopólicos del país, con los medios monopólicos de la Argentina. Digo, no es Macri solo. Quieren desterrar el populismo, y para desterrar el populismo lo que quieren desterrar es también la memoria de que ese populismo ha generado de la Argentina una sociedad un poco más justa que otras, donde mucha más gente accede, por ejemplo, a la cloaca. Esto que parece tan sencillo de decir es muy complejo de ejecutar. Hay países en Latinoamérica que no tienen cloaca. Hay países en Latinoamérica que no tienen, por ejemplo, red domiciliaria de gas. Y usted me dirá, bueno, pero no en toda la Argentina hay. Probablemente en toda la Argentina no exista. Hay lugares de la Argentina donde no tenés red domiciliaria de gas, así como no hay red potable de agua que te llega hasta la puerta de tu casa. Pero hay muchos lugares que sí. Y esos lugares a los que llegan son mayores, proporcionalmente, a los que se dan en otros países, donde quizás no hubo populismos tan fuertes como en Argentina. Hoy quería reivindicar eso, quería reivindicar el populismo, ahora que lo veo tan denostado, y que en realidad populismo tiene una raíz etimológica, que es pueblo. Y hoy nos estamos acostumbrando a que nuevamente, gente que jamás ha visto un pobre en su vida, gente que jamás ha visto gente sufrir, gente que se ha educado en lugares que los han aislado, ¿no? Sectores del privilegio, los han aislado de la realidad de todos los argentinos, decidan cosas sobre todos los argentinos. Y entre las cosas que deciden es que nuestro país está en venta, con nosotros adentro. Entre las cosas que deciden es que nuestras Malvinas ya no son tan argentinas, sino que también son de los Kelper, también son del Reino Unido. Entre las cosas que deciden es que nosotros estemos tristes y que ellos estén felices como están ahí en el foro, en el Centro Kirchner. Entre las cosas que deciden y de las que se van a tener que hacer cargo en algún momento, es que ese lugar fue pensado para que sea un Teatro Colón, pero no para los sectores acomodados o los sectores que ya tenían su cuota, su carné al día allí en los palcos del Colón, sino para que cualquier vecino de la capital federal, del conurbano bonaerense, de las provincias que venían a su capital, pudieran acceder a espectáculos de calidad, a arte popular, y ni siquiera a precios accesibles, gratis, absolutamente gratis. Eso es populismo también. Entonces, digo, ellos deciden cosas que a nosotros nos entristecen. Y creo que eso obviamente a nosotros nos perjudica, ¿no? Lo vivimos, lo padecemos en el lomo en todos estos meses y somos millones a los que les pasa lo mismo. Pero a su vez lo que siento es que cuando toman este tipo de decisiones no solamente se muestran tal como son, sino que siendo así como son, tarde o temprano van a perder. Nadie puede pensar que se vuelve popular algo, o alguien, un presidente, una figura, tomando estas medidas antipopulares. Y nadie puede pensar que un presidente de estas características puede gobernar para 44 millones de argentinos cuando lo que pone en bandeja es nuestra soberanía, la soberanía nacional, la soberanía popular, la soberanía de la libertad de cada uno de nosotros para hacer en nuestro país aquello que soñamos y deseamos. Este es el talón de Aquiles del gobierno de Mauricio Macri. Este es el talón de Aquiles del proyecto neoliberal en Argentina. Ellos no creen, no sienten lo mismo que nosotros, porque no han vivido lo mismo que nosotros. Así que probablemente hoy estemos viendo casi, yo diría, una exposición de sectores del privilegio
que se ufanan y se pavonean vendiéndonos a nosotros como si fueran aquellos viejos esclavistas, ¿no? Y me parece que cuando empieza a transitarse ese camino, también se empieza a perder poder. Ahora, algo habrá que hacer para que esto cambie. Y entre esas cosas que tenemos que hacer para que esto cambie es empezar a reconocernos como defensores de esas soberanías de las que yo hablaba antes. Porque está claro que en la Casa Rosada hay rematadores. Nosotros debemos constituir un gran frente, una gran alianza, un gran movimiento que se indigne cuando a alguien le falta la comida, que se indigne cuando alguien no puede realizarse, que se indignen cuando entregan las Malvinas, que se indignen cuando entregan nuestra tierra. Porque a veces la indignación puede ser el motor de un cambio de verdad. No el que prometían ellos, un cambio de verdad. Para que no se vuelvan a pavonear delante de nuestras narices, vendiéndonos aquello que es nuestro, con nosotros adentro. Roberto Caballero, por Del Plata.